Capítulo 38. Mucho que ofrecer. Mako había estado en numerosas situaciones donde su lucha o huida fue tratada. Cuando conoció a Izuku en el patio de recreo, fácilmente podría haber corrido a buscar ayuda, pero terminó corriendo y golpeando a Bakugo en la cara. Cuando la Liga de Villanos atacó su clase en la USG, su primer instinto fue unirse a Aizawa para luchar contra los villanos en lugar de huir en busca de ayuda. Pero un Viltrumita apareciendo de la nada, a apenas unos metros de él y sus amigos, entre cientos de civiles inocentes en el centro comercial. Mako no sabía qué hacer. Sus amigos no eran mejores que él. Todos estaban conmocionados por la repentina aparición de Anisa, como Mako. Izuku se tensó por completo, su mente trabajando a toda máquina, intentando pensar en qué podía hacer. Pero si se parecía en algo a Mako o a su padre. Entonces no había nada. Con todo el entrenamiento que él y Mako habían estado haciendo, logró controlar su uno para todos, pero aún así no era nada contra una Viltrumita. E incluso si decidiera ir al diablo y usar el 100% de su poder, solo perdería un brazo y ella solo estaría un poco herida. Y no era solo él, la velocidad de herida era buena, pero comparativamente nada contra un Viltrumite, al igual que el endurecimiento de Kirishima. La fuerza de Seto no era una opción, ni Tokoyami ni Dark Shadow tampoco. La gravedad cero de Uraraka no funcionaba debido a la forma en que volaban los Viltrumites, y la electricidad de Kaminari tampoco. Las bolas de Mineta podrían pegarse a ella, pero ella podría destrozar cualquier superficie a la que estuvieran adheridas. El único que podía hacer algo era Mako, y por lo que le contó a Izuku sobre su última pelea contra Viltrumites, no estaba seguro de si su mejor amigo podría obtener una victoria total. ¿No estoy usando el lenguaje correcto?, preguntó Anisa secamente. Te escuché, respondió Maki, dando un paso al frente y colocándose entre ella y sus amigos. ¿Qué quieres?, preguntó con voz firme mientras apretaba los puños para pelear. La mujer bajó la mirada hacia sus manos y notó que, imperturbable ante el sutil gesto, las juntó a la espalda. Para hablar, respondió simplemente, mirando a los amigos de Mako. Supongo que tus amigos están informados de tu situación, preguntó. Izuku se acercó a Mako. Lo somos, respondió, maldiciéndose por lo nervioso que debía haber sonado. Anisa dejó escapar un murmullo de diversión. Muy bien. Quería hablar de esto en privado. Pero si todos conocen la posición de Invincible, entonces no es necesario, dijo, volviéndose directamente hacia Mako mientras éste observaba a su alrededor. Aunque el centro comercial estaba lleno, los demás no les prestaban mucha atención. Lo cual era posiblemente el peor de los casos. Si estaban en privado, habría menos gente en peligro si se desataba una pelea. Ella simplemente tomó todo este centro comercial como rehén sin que nadie se diera cuenta. Mierda. Gruñó Cecil mientras entraba en la sala de mando. A su alrededor, la gente corría a sus puestos de trabajo. En la pared, llena de pantallas que transmitían diferentes vídeos e información, la más grande mostraba el centro comercial de Kiyashi Ward en Japón. Donde Invincible y otros estudiantes de la clase 1A se encontraban cara a cara con un Viltrumita. Que vuelva el flacucho de Olmig cuanto antes. Que alguien contacte con Staran Stripe, que ponga sus aviones en vuelo y la ubique en la ruta de intercepción más rápida a Japón. Y que movilicen a todos los guardianes. Me da igual lo que estén haciendo ahora mismo, sáquenlos de aquí, ordenó en voz alta, sabiendo que al menos 3 personas se subirían, ya que él lo había ordenado. Deteniéndose junto a Donald, que estaba revisando todo en su tableta, preguntó, ¿cómo llegó aquí sin que nos diéramos cuenta?, preguntó, observando que sus sistemas del espacio profundo no mostraban señales de detectar nada. Donald hizo una mueca. Nuestros satélites están diseñados para registrar objetos a gran escala, como naves o meteoritos, que se dirigen al planeta y que podemos interceptar. Cualquier cosa de su tamaño se quemaría en la estratosfera al entrar, así que no la detectamos, explicó. Cecil frunció el ceño ante la explicación. Si ella lo sabe, no podemos asegurarlo. Mierda. Maldijo Cecil mientras las puertas de la habitación se abrían y Toshinori Yagi entraba corriendo. Tenemos un problema, le dijo al símbolo de la paz. Olmig miró la pantalla y su cuerpo se tensó, se giró hacia Cecil rápidamente. ¿Necesitas teletransportarme allí ahora?, dijo. Ni hablar, está en una zona densamente poblada. ¿Y si te mandamos allí? Entonces una zona de guerra parece un patio de recreo, le dijo al símbolo de la paz mientras sacaba unos auriculares del bolsillo de la chaqueta y se los ponía. Está entrando audio, dijo uno de los técnicos. Muy bien. Quería hablar de esto en privado.
Pero si todos conocen la posición de invencible, entonces no es necesario, dijo la voz de la mujer por el comunicador. Olmigt apretó los dientes y miró a su alumno en el monitor. El entrenamiento de Midori ya ha mejorado su control de One for All, pero no está ni cerca del nivel necesario para afectar a un Viltrumite. Pensó con gravedad. Y los demás estudiantes tampoco estaban preparados para esto, ninguno de ellos, solo eran niños. Mako, no reacciones, solo escúchala, mientras enviamos héroes a tu posición. Tomará tiempo, así que manténla distraída. ¿De acuerdo? Dijo la voz de Cecil al oído de Mako. El semihumano seguía mirando a Anisa con fijeza. Ella lo miró de nuevo y vio que seguía tenso y listo para luchar. No quiero pelear contigo, le dijo. Mako frunció el ceño. Esa no ha sido mi experiencia con los Viltrumitas, respondió con sarcasmo. El único Viltrumita que conoció que no terminó con él en una pelea fue el general que conoció en Traxa, y eso fue después de que resultara demasiado herido en la pelea que tuvo con los otros Viltrumitas que habían sido enviados tras su padre. Qué poco sabes de tu propia gente, comentó con un dejo de insatisfacción. Mako reprimió el impulso de chasquear la lengua. Al parecer, estaba decepcionada de que no lo hubieran adoctrinado como a todos los demás en su cultura. Bien. Ustedes no son mi gente. Ellos sí lo son, dijo, inclinando la cabeza hacia sus amigos. Izuku miró a su amigo de reojo, sonriendo con orgullo antes de que Anisa volviera a hablar. Oh, somos tu gente. Simplemente aún no lo has aceptado. Mako ignoró la punzada de miedo que surgió ante eso. ¿Qué quieres? Preguntó sin rodeos. Anisa miró a su alrededor, bastante impresionada, por el centro comercial y la gente que los rodeaba. Hemos estudiado este planeta, dijo. Bien por ti, respondió Mako con irritación. En un momento dado, la civilización humana tuvo menos del 18% de posibilidades de sobrevivir los próximos 200 años sin la pérdida de miles de millones de vidas. Sin embargo, eso cambió cuando una anomalía genealógica se extendió por la mayor parte de su población, explicó. Miró a Shoji y Mina, cuya postura se endureció bajo su inspección. Esto creó una amplia variedad de mutaciones en la población, lo que condujo a una violencia similar a la de nuestra propia historia, explicó. Ida frunció el ceño. Hay una diferencia muy clara entre un cambio social de esa magnitud y una purga de la propia especie, argumentó. Su mirada se fijó en él, y aunque Ida tenía miedo, se mantuvo firme y le sostuvo la mirada. En efecto. Sin embargo, aunque tu gente ha cambiado, aún estás a punto de que millones de humanos mueran, respondió con frialdad. La postura de Mako se endureció. ¿Es eso una amenaza? Preguntó. No. Es la verdad, respondió Anisa rápidamente. Su sociedad se enfrenta a la superpoblación, una hambruna masiva y un desastre ecológico que está envenenando el planeta lenta pero inexorablemente, enumeró antes de señalar a su alrededor. Sin embargo, hay cientos, miles de personas cuyas habilidades podrían luchar contra estos problemas, pero usted solo permite que se usen para luchar contra otros que usan sus poderes sin permiso. Preguntó con tono crítico. Kaminari siseó entre dientes, ganándose un fuerte codazo de Hiro a su lado. Mako también frunció el ceño ante la triste verdad que decía. Aunque su mundo parecía sacado de un cómic, no era nada bueno. Tenían millones de héroes en todo el mundo, pero cada año el mundo se calienta más debido a un enorme agujero en la capa de ozono, cientos mueren de hambre e incluso billones de personas sin hogar. ¿Cómo es posible que tuvieran un mundo con superpoderes, pero alguien no tuviera techo? Lo sé, admitió. Y sin embargo, aquí estás, con las manos en los puños, preocupado por mí en lugar de hacer algo al respecto, criticó. No es tan sencillo, fue su respuesta. Anisa se burló. Sí, lo es. Sin tecnología, podríamos reparar el daño causado al planeta, abastecer de comida a todos e incluso castigar a sus criminales para que pudieran centrar sus esfuerzos en reparar su mundo, respondió. Podríamos lograr más en un año aquí que ustedes en 100. Mineta tragó saliva. Eso, no suena tan mal, dijo, haciendo que los demás se giraran y lo miraran fijamente. Sí, el fascismo siempre suena bien en teoría, respondió Mako con sarcasmo a su amigo antes de volverse hacia Anisa. Y al menos no mato a quienes no están de acuerdo conmigo, replicó. Sin embargo, dejas que miles de personas mueran cada día, replicó con insistencia. La civilización humana está gobernada por los poderosos que desean acaparar recursos para sí mismos. Comida. Tierra. Poder. Todos ellos son recolectados por quienes tienen más recursos y peores intenciones.
Recorrió el centro comercial con la mirada. Mako se preparó para actuar si ella decidía atacar a un humano al azar para demostrar su punto. Incluso este lugar demuestra cuánto se han alejado los humanos de tus ideales, señaló una tienda. Mako siguió su dedo hasta una tienda de ropa, inocua al principio, pero al ver el letrero en el escaparate, frunció el ceño. Había un cartel que decía no mutantes en la ventana lateral. Mako miró a Shoji, quien también tenía un ojo apuntando hacia allí en uno de sus tentáculos, pero sus ojos principales seguían fijos en Anisa, aunque ahora reflejaban un profundo dolor. Los humanos están tan divididos que ni siquiera pueden juzgarse entre sí con el mismo criterio, argumentó. Un grupo de humanos no representa a todo el pueblo, dijo Tsu. Anisa se giró hacia ella, mientras la chica rana la miraba fijamente. Que a algunos no les gusten, o incluso los odien, no significa que los humanos en general estén equivocados. ¿Entonces permites que esto continúe? ¿Con qué fin? Le preguntó Anisa antes de volverse hacia Mako. Podrías detenerlo fácilmente. Dar ejemplo con esta gente. Yo no mato, reiteró. Entonces encarcelarlos, respondió Anisa con tono molesto. En lugar de quedarse aquí sin hacer nada. No puedo quedarme aquí sin hacer nada, Cecil. Gruñó Olmig mientras observaba cómo se desarrollaba la conversación. Toshinori lo odiaba. Sus alumnos estaban cara a cara con alguien que probablemente podría luchar contra él hasta casi detenerlo, y él no podía hacer más que quedarse sentado y observar mientras defendían el concepto de humanidad. Y no la estaban convenciendo. Al mirar a Cecil, vio al hombre mirando una tableta que Donald sostenía. ¿Qué carajo quieres decir con que no están listos? Le susurró a quien quiera que estuviera en la pantalla. O sea, que sigo aplicando esas mejoras que te mencioné. Si los enviáramos al campo como están ahora, su software de puntería no podría distinguir entre aliados y enemigos, dijo la tableta. Cecil apretó los dientes y cerró la ventana de la tableta antes de que el científico del otro lado pudiera hablar. ¿Cómo va la evacuación? Le preguntó a Donald. El segundo al mando miró uno de los monitores. Alertamos a seguridad del centro comercial sobre la situación, enviaron el código de alerta a las tiendas y están evacuando a la gente por las distintas salidas. El vecindario que rodea la zona va más lento, y los héroes están en camino para ayudar. Endeavor está en camino, pero tardará 10 minutos. Donald explicó mientras se mostraba una vista aérea del héroe número 2. Otras pantallas mostraban también a otros héroes en camino, pero aún no podemos acercarnos al lugar de los hechos sin revelar nuestra jugada. Donald suspiró mientras miraba su tableta. También hemos realizado análisis de densidades UCV y las simulaciones de combate le dan a Mako un 18% de probabilidades de sobrevivir a un combate con ella. Finlandia también advirtió. Olmig apretó los puños mientras Cecil hacía una mueca. Claro que sí, se lamentó antes de llevarse una mano a la oreja. Que siga hablando, chico, 10 minutos si puedes comprarlo, dijo antes de volverse hacia Olmig. En cuanto esto empiece, te teletransportaré. Trae a tu sucesor aquí. Olmig se volvió hacia él con los ojos en alto. ¿Qué? Ya me oíste. Si esto se va al garete y terminas 2 metros bajo tierra, esa es la siguiente mejor opción, dijo con firmeza. Olmig se giró completamente hacia él, frunciendo aún más el ceño. Cecil. No confío en ti. No se trata de confianza, se trata de encontrar la mejor manera de mantenernos alejados del dominio Viltrumita hasta que encontremos la manera de acabar con estos bastardos, replicó con frialdad. Siendo Izuku el próximo heredero de Uno para Todos, eso significaba 2 cosas para Cecil. En primer lugar, si Olmig moría, aún tenían un refuerzo con el chico. No era una buena perspectiva, pero era la realidad. Y en segundo lugar, dado que One for All funcionaba como don de reserva, Izuku sería más fuerte que Olmig en su mejor momento, lo que, considerando que podía igualar a Omniman en su estado actual, significaba que probablemente podría vencerlo si hubiera llegado tan lejos. Pero no lo era y esta era la única manera de garantizar que pudiera serlo algún día. Este estaba resultando ser otro día interesante para Tomorua Shigaraki. Soltar a Stein tras su fallido reclutamiento no le hacía mucha gracia, pero dio sus frutos en los días siguientes con la difusión de su mensaje por internet. Y eso provocó que algunos reclutas se presentaran en su puerta, aunque, a decir verdad, no eran lo que él quería. Odiaba que la ideología de Stein hubiera calado hondo en mucha más gente que la suya, y en lugar de simplemente matar a esos posibles villanos, algo que Kurohiri le impidió hacer, decidió dar un paseo para despejarse. Lo que lo llevó al centro comercial del barrio Kiyashi.
Y, por pura casualidad, era donde se encontraba una de las personas a las que tanto despreciaba. Izuku Midoriya. Junto con, irónicamente, el héroe más interesante que jamás había conocido, Invincible. Desde el incidente de Usopp, había estado observando de cerca las hazañas del superhéroe mitad humano. Había visto el video de su enfrentamiento con Omni-Man docenas de veces, tanto por la satisfacción de ver a uno de los héroes más grandes del mundo convertirse en una de sus mayores amenazas como por la gratificación de ver cómo sus palabras le impactaban. Los humanos, o mejor dicho, la masa de gente que habitaba este mundo, eran simplemente ovejas. Estaban tan distraídos por los héroes y sus poses que ignoraban los verdaderos problemas del mundo. La traición de Omni-Man había sido una llamada de atención que el mundo necesitaba. A Shigaraki le encantaba. Su mejor héroe no solo era un asesino, sino un fascista conquistador de planetas, quien golpeó a su hijo casi hasta la muerte para que el mundo lo viera. Y, sin embargo, su hijo, Invencible, se enfrentó a él y venció. Aunque le partieron la cara por hacerlo. Logró la victoria siendo inflexible con sus principios, y Tomura podía respetarlo igual que a Stein. Pero a diferencia de Stein, él estaba realmente interesado en Invincible. Se preguntaba cuánto tardaría en seguir el mismo camino que su querido padre. Entonces, cuando vio que una mujer adulta se acercaba a él y él visiblemente asustado de ella, no pudo evitar que su curiosidad lo venciera y se acercara sutilmente, apoyándose contra la pared de la esquina mientras escuchaba la conversación. Estos Viltrumitas no eran tan malos. Si se deshicieran del complejo de superioridad, quizá les daría la razón. Disculpe, señor. Shigaraki se giró y vio a un guardia de seguridad acercándose a paso rápido. El joven se giró hacia él al acercarse. Lo siento, pero hay una situación y debo pedirle que abandone este lugar. No. Estoy bien, respondió Shigaraki. El guardia parpadeó antes de negar con la cabeza y extender la mano. Lo siento, señor, pero no es una requisi, comenzó antes de que Tomura lo agarrara por la muñeca. El hombre no tuvo tiempo de gritar, pues estaba en shock, viendo cómo su mano se descomponía y su piel se arrugaba al extenderse por el brazo y el resto del cuerpo. Como dije. Estoy bien. Esa no es mi decisión, respondió Mako a la hipotética solución de Anisa. No me corresponde juzgar a los demás solo porque soy más fuerte que ellos, añadió. Ella inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Eso crees? ¿Que simplemente usamos nuestro poder para gobernar a quienes nos rodean porque podemos? Le preguntó. Estamos haciendo del universo un lugar mejor, y admito que no siempre es limpio. Pero la decisión difícil rara vez lo es, le dijo con serenidad. Es evidente que te preocupas profundamente por los humanos, y no hay ninguna culpa en ello. Sus vidas son valiosas, pero el imperio puede ayudar a mejorar este planeta para que nadie muera innecesariamente de hambre, enfermedades, delincuencia o incluso por el clima, razonó. Mako apretó los labios. La oferta de poder solucionar todos los problemas de la Tierra, problemas que él personalmente no tenía ni idea de cómo empezar a solucionar, sin duda les resultaba atractiva. Pero las promesas melosas no lo cegaron ante la verdad. Que los humanos solo eran valiosos para el imperio porque estarían a su servicio. Los humanos muertos eran menos esclavizados. Mira, lo siento, pero no estoy convencido, dijo Mako finalmente tras su silencio. La Tierra tiene sus problemas, pero esta gente, mi gente, necesita tomar sus propias decisiones, aunque a veces se equivoquen, explicó diplomáticamente. Anisa frunció el ceño. No creo que entiendas a Mako Metuki. Esto no es una negociación, dijo con severidad. Mako la vio apretar los puños. Cerró las suyas y las levantó mientras se deslizaba en posición. A su lado, la piel de Izuku brillaba con el poder de su don, mientras que los motores de ira se le escapaban de las pantorrillas. Chico, es más fuerte que tú. Tienes que tener cuidado, le advirtió la voz de Cecil en el oído. Frunció el ceño al oír la noticia. Lo supuso, pero saberlo con certeza no le servía de mucho. Pero eso no lo disuadió. Creo que deberías irte ahora, respondió con firmeza. Detrás de él, Mineta y Kaminari lo miraban con incredulidad. A su lado, Hiro y Momo desconcertaban que esto estuviera sucediendo. Uraraka y Tsu se encontraban un poco mejor, pero ninguno sabía qué debían o podían hacer en esa situación. A Kirishima se le endureció la piel, pero a su lado, Mina miraba a Mako y a Anisa con incredulidad. Se suponía que sería una reunión divertida en el centro comercial para su viaje de verano, ¿cómo se había convertido en esto? Anisa se burló del mitad humano. Lo siento, pero recuerda, empecé con razón.
Antes de que pudieran reaccionar, Anisa acortó la distancia entre ella y Mako y le asestó un uppercut directo a la mandíbula. La fuerza del impacto provocó una onda expansiva que los lanzó hacia atrás y Mako salió disparado por la pasarela que los cubría hasta el cielo. Cuando Izuku recuperó sus bloqueos, fijó la vista en Anisa, pero descubrió que había desaparecido. ¿Qué? ¿Dónde? Preguntó, girando la cabeza para buscarla. Mientras tanto, Mako se obligó a detenerse en el cielo, a kilómetros de altura sobre el centro comercial. Le dolía toda la mandíbula y le sangraba la nariz por las reverberaciones. Miró hacia abajo y vio lo lejos que estaba del suelo. Antes de que pudiera descender, Anisa apareció tras él a toda velocidad, con las manos alzadas sobre la cabeza, entrelazadas, mientras se preparaba para su siguiente ataque. Mako apenas se giró a tiempo de verla golpear con los puños, como si fuera un hacha, golpeándolo en la nuca y derribándolo al suelo tan rápido como lo había levantado. Debajo de él, Izuku finalmente levantó la vista para ver la silueta de su amigo que descendía. Todos atrás, dijo, girando sobre sus talones y lanzándose con un uno para todos, agarrando a Kirishima y Mineta mientras Tsu usaba la lengua para agarrar a Hide. Los demás se dispersaron lo más rápido posible, lejos del área de impacto proyectada. Cuando Mako tocó el suelo mismo se sintió como un pequeño terremoto, derribando a todos y alejándolos del centro del deslizamiento. Su agarre resbaló sobre Kirishima y Mineta, quienes se deslizaron hacia uno de los cubículos del jardín con árboles dentro del centro comercial. Miró a su alrededor y vio que sus amigos se recuperaban de forma similar. Momo, a quien Shoji había agarrado, estaba amontonado con el otro estudiante mientras intentaban recuperar el sentido de la orientación. Kirishima había estado más cerca del impacto y había sido lanzado a través de uno de los kioscos cercanos, pero no sufrió daños debido a la activación previa de su don. Tokoyami había sido engullido por una sombra negra a modo de escudo improvisado, pero la extensión de su don parecía agotada por el impacto y se replegó hacia su amo. Giró la cabeza en busca de Uraraka, solo para ver unas sandalias caer del aire. Al levantar la vista, vio que había usado gravedad cero y saltó en el último segundo. La onda expansiva del impacto la lanzó por los aires, pero parecía haberse salido de la pasarela por la que Mako había sido enviada, por lo que estaba a una altura razonable del suelo. Ella se giró hacia él y el alivio inundó su rostro, solo para ser reemplazado por la sorpresa, Ida. Gritó, los ojos de Izuku se abrieron y siguió su mirada. Ida había agarrado a Mina e intentó huir a una distancia segura, pero parecía que el impacto, que había hecho volar los escombros, le había dado en la cabeza. Mina flotaba sobre él, con una expresión de angustia en el rostro, mientras sujetaba el lado de su cabeza, del que sangraba en una cantidad preocupante. Una ráfaga de aire los azotó, e Izuku se giró para ver a Anisa, molesta, flotando sobre el lugar del impacto. La ira lo invadió y, sin poder contenerse, se abalanzó sobre el Viltrumita. Anisa giró la cabeza hacia el adolescente que se abalanzó sobre ella. 15% Detroit Smash. Gritó mientras le daba un puñetazo en la cara. El puñetazo provocó una ráfaga de aire y ella salió despedida por los aires. Uraraka parpadeó sorprendida, sabía que Deku había mejorado donde podía usar parte de todo su poder, pero recordaba claramente que cuando lo mostró hace unas semanas, lo estaba usando solo al 5%. Anisa aparentemente se sorprendió. Miró al humano con incredulidad y se frotó la mejilla sana. De verdad, lo sentí, dijo con un murmullo antes de que el suelo se desmoronara bajo ella e Invincible, con su disfraz completo, se alzara con un ataque ascendente que apenas la conmovió. Eso también, corrigió antes de golpear rápidamente a Invincible contra Izuku. Los dos amigos cayeron al suelo y se recuperaron. Invencible se giró hacia él. Quítate de aquí. Comenzó antes de que Anisa le diera un rodillazo en la cara. El cuerpo del héroe se desplomó contra el suelo antes de estrellarse contra una tienda. Izuku volvió a la ofensiva y saltó sobre Anisa, adelantándola con la intención de atacarla por la espalda. Sin embargo, esta estrategia resultó fallida, ya que ella simplemente se elevó en el aire con el puño extendido y se lo estrelló en el pecho. Grieta. Uraraka tragó saliva al oír el sonido de sus huesos rompiéndose. Reaccionando rápidamente, juntó los dedos y liberó la gravedad cero que la dominaba. Dejándose caer al suelo, corrió hacia Izuku y la mujer a toda velocidad. Tenía que sacar a Deku de allí. Izuku sintió que se quedaba sin aire al romperse algunas de sus costillas, desprendiéndose de su puño extendido. Rápidamente lo agarró por la nuca antes de que cayera al suelo. Fuiste valiente, chico. Estúpido, qué valiente, dijo.
Uraraka observó mientras su pulgar presionaba la parte inferior de la barbilla de Deku, su mente regresó a Luz, cuando Omniman había despachado tan fácilmente a los villanos sin mucho esfuerzo. Ella iba a volarle la cabeza. ¡No! Gritó cuando llegó hasta ellos, su mano no se dirigió a Izuku como había planeado inicialmente, sino a Anisa. ¡Bum! En lugar del brillo rosado que usualmente emana de las yemas de sus dedos, era amarillo. Su mano tocó el brazo extendido de Anisa, y de repente sintió como si le hubieran atado un gran peso. Lo que la hizo soltar al heredero de Uno para Todos. Anisa bajó la vista hacia su brazo con sorpresa, pero antes de que Uraraka pudiera agarrar a Izuku y correr, una oleada de vértigo la invadió tan fuerte que la hizo caer de rodillas. Su visión se oscureció mientras su sentido del equilibrio intentaba recuperarse. Sin embargo, lo que le había hecho a Anisa se desvaneció tan rápido como la afligió. La Viltrumite balanceó su pie hacia atrás con el objetivo de ser la cabeza de Uraraka, solo para que la chica fuera empujada a un lado por una cabeza de cabello rojo en el último momento. La patada perezosa se estrelló contra el pecho de Kirishima y lo envió volando a través del centro comercial y hacia una pared en el otro lado, incrustándolo en la piedra con una huella en su pecho, su piel agrietándose a su alrededor. Kirishima. Gritó Mina preocupada. Detrás de ella, la tienda invencible se había desmoronado cuando el joven héroe salió volando y le dio un golpe en la cara. ¡No! No los toques. Si lo haces, te mataré. Gritó con una furia que nunca había sentido tan profunda, desatando una serie de puñetazos en la cabeza de Anisa. La otra Viltrumita fue tomada por sorpresa por la fuerza de los golpes, y la sangre le salió por la nariz antes de atrapar su mano. Entendido, respondió ella, moviéndose a un lado mientras lo atraía hacia sí, haciéndolo volar frente a ella, donde le propinó un rodillazo, derribándolo y, tras él, un gancho de izquierda que lo mandó a volar. El Viltrumita salió disparado tras él en una onda expansiva. Al salir, los estudiantes que aún estaban de pie corrieron a su lado. Midoriya. Gritó Mineta, corriendo a su lado. ¿Estás bien?, preguntó con genuina preocupación mientras el adolescente de cabello verde luchaba por levantarse del suelo, respirando entrecortadamente mientras la sangre goteaba de su boca. Hir se había deslizado hacia Uraraka, quien se esforzaba al máximo por mantenerse despierta, pero estaba perdiendo la batalla. Momo estaba junto a Ida, usando su don para crear vendajes y curar sus heridas. Mientras Mina corría por el centro comercial para ver cómo estaba Kirishima, se abrió una puerta en el centro y All Might, en su forma completa, entró, flanqueado por médicos de la GDA y agentes armados con armas de asalto. Regresen a los heridos por la puerta, ahora. Ordenó a los demás. Mirando a su alumno, vio que Izuku había logrado ponerse de rodillas, sujetándose el pecho con las manos mientras lo observaba. Ah. All Might, jadeó, el maestro se acercó a su estudiante y se arrodilló frente a él. Tranquilo, joven Midoriya, estos hombres te llevarán al GDA donde Recovery Girl los espera para atenderlos a todos, explicó mientras gentilmente, a pesar de su enorme figura, tomaba a su alumno del brazo y lo ayudaba a ponerse de pie mientras algunos médicos se acercaban para escoltarlo. Mientras los agentes de la GDA se dispersaban, Shigaraki sabía que era hora de irse. Aunque disfrutaba viendo cómo los Viltrumitas machacaban a los mocosos de la UA, sabía que si se quedaba, pronto lo identificarían. Mientras se retiraba por donde había entrado al centro comercial, tras haber recorrido la distancia hasta el callejón entre tiendas por el que entró durante la confusión, una sonrisa se dibujó en su rostro. Se había estado preguntando por qué Stein tenía tantos seguidores, y le había resultado frustrante no entenderlo, pero ahora lo entendía. La gente admiraba a Stein por la misma razón que él admiraba a los Viltrumitas, sus ideales. Creían en ellos tan firmemente que no se les podía convencer. A Stein le pasaba lo mismo. Aunque Tomura lo había considerado testarudo, ahora comprendía que simplemente se mantenía fiel a sus ideales de héroe y a los impostores que poblaban el mundo. Los Viltrumitas veían los defectos de la humanidad y estaban decididos a hacer algo al respecto, y aunque se dio cuenta de ello al principio, al escuchar su conversación a escondidas, no lo entendió del todo hasta que lo vio. All Might. El problema era All Might, ese imbécil torpe que, con sus heroicidades, distraía al mundo y a sus ovejas, para sacarlos de la cruda realidad que el mundo realmente era. All Might era el verdadero problema, y necesitaba hacer algo al respecto. Otro puñetazo aterrizó en la cara de Mako mientras volaba de regreso del último, enviándolo a un parque donde la gente reaccionó rápidamente y se dispersó cuando la fuente central explotó por su colisión.
El joven héroe hizo una mueca mientras rodaba sobre sus pies, el cristal de sus gafas se cayó mientras se movía, sus manos se levantaron listas para pelear justo cuando Anisa chocó con él nuevamente. Afortunadamente Mako había levantado los brazos para bloquear la patada al pecho, pero solo amortiguó el impacto, haciéndolo deslizarse hacia atrás por el suelo. Desapareció de la vista, más rápido de lo que Mako había visto moverse, incluso a su padre, al darse cuenta de que era una repetición de la última vez que se giró y asestó un puñetazo a ciegas. Anisa inclinó la cabeza hacia un lado, esquivando el puñetazo mientras levantaba el puño y le asestaba un uppercut en el pecho, justo debajo de la axila. Mako gritó de dolor, recorriendo su cuerpo, y voló por los aires en una voltereta de la que apenas logró recuperarse. Esta lección termina cuando aceptas tu destino, Mako Metuki, dijo Anisa mientras flotaba tras él a paso lento. Invincible se frotó el punto dolorido bajo el brazo. No soy un buen estudiante, dijo con indiferencia, provocando una mueca de desprecio en Anisa. Ella se abalanzó sobre él de nuevo, Invincible se preparó de nuevo para defenderse, pero ella se abalanzó a su lado y le asestó un gancho de derecha aplastante en la cara. La sangre salpicó por el impacto mientras giraba por los aires. Rápidamente, ella le asestó un golpe al estómago que le dejó sin aire y remató con un codazo en la nuca, enviándolo de bruces contra los restos de la fuente. Al levantar la cabeza del agua ahora ensangrentada de los restos de la fuente, Anisa le golpeó la cabeza de golpe con la bota en la nuca. «Estás aprendiendo ahora», le gritó mientras él intentaba agarrar su pie con las manos. Aunque Invincible podía contener la respiración durante horas, aún necesitaba tomar una bocanada de aire para contenerla. Y con la forma en que lo atacó, no pudo hacerlo antes de ahogarse en la fuente. Contuvo el poco aliento que le quedaba, sintiendo un ardor creciente en los pulmones mientras intentaba apartarle el pie de la cabeza, pero fue en vano. Intentó maniobrar para escabullirse, pero ella simplemente le presionó la cabeza con más fuerza. Anisa miró al medio Viltrumita con lástima. Esperaba más del hijo de Nolan. Giro lunar. Anisa giró la cabeza justo a tiempo para que un talón blindado la golpeara en un costado mientras Miruko, el héroe conejo, llegaba al lugar. El impacto empujó al Viltrumita unos metros hacia atrás, lo que permitió a Mako levantar la cabeza del agua, respirar hondo e intentar recuperar la respiración. Miruko aterrizó a su lado con una sonrisa feroz. «Oye, oye, oye. Nadie puede patear a mi enano así», declaró. Invencible se puso de pie. «Miruko, sal de aquí», le dijo mientras flotaba hacia arriba del suelo. «Niño, ella es la única que estaba lo suficientemente cerca. Los demás están en camino, pero debes mantenerla en su lugar para que converjan», le dijo Cecil por el auricular. Anisa miró a la otra mujer con curiosidad. «Parece que los humanos son más fuertes de lo que indicaban nuestros informes iniciales». «No importa», dijo antes de lanzarse hacia Miruko. La otra heroína esperó hasta el último segundo para lanzarse, mientras Anisa le lanzaba un puñetazo a la cabeza. Miruko aprovechó la oportunidad y realizó una voltereta frontal giratoria, balanceando el pie hacia adelante a gran velocidad para ganar impulso antes de golpear a la Viltrumite en la nuca, haciéndola caer ligeramente hacia adelante. Ella gruñó mientras lanzaba un puño hacia atrás para intentar golpear al héroe conejo, pero Invincible voló y con un codo extendido se estrelló contra su costado, haciendo que su rostro se arrugara en incomodidad. Su otra mano voló en un golpe de revés, golpeando a Mako en la mandíbula con sangre brotando de su labio partido. Mientras era enviado a través de un árbol, Miruko se lanzó hacia ella una vez más. «Lunar», gritó antes de que Anisa apareciera frente a ella. Los ojos rojos del héroe del conejo se abrieron por la velocidad antes de agarrar a Miruko por su pierna. Con un movimiento de muñeca, la pierna izquierda de Mirko se desvió por encima de su rodilla, rompiéndola a la altura de la articulación, con el hueso asomando por la herida sangrante. Miruko contuvo el grito de dolor que amenazaba con salir de su garganta. Anisa levantó el otro puño, pero se vio obligada a sobresalir cuando Rumi giró las caderas y le dio un golpe con el otro pie en la cabeza. Su agarre se aflojó y Miruko aterrizó en el suelo con las manos por delante y su pierna intacta apoyándose. La mirada de Miruko era casi maníaca. «¿Eso es todo lo que tienes, perra?», la desafió. Anisa negó con la cabeza. «Ustedes están locos», decidió antes de que Invincible la embistiera por detrás. «Para esto», rugió Mako furioso mientras desataba una ráfaga de golpes contra el cuerpo de Anisa. La mínima paz que aún esperaba se había esfumado. Anisa apretó los dientes, giró el codo hacia atrás y se lo dio en el ojo derecho.
Continuando con el giro, lo apartó de un puñetazo, atravesó el parque, se estrelló contra el costado de un edificio de 5 pisos y salió por el otro. Anisa salió corriendo tras su objetivo mientras Miruko caía de rodillas. «Mierda, eso duele», exclamó con los dientes apretados mientras miraba su pierna destrozada. El sonido de pasos la hizo girarse y vio una puerta abrirse y agentes de la GDA salir. «¡Ay, joder, chicos! ¿Dónde demonios estaban?», espetó mientras 2 médicos la tomaban de un brazo y la ayudaban a levantarse, mientras otros 2 llevaban una camilla. «No necesito una maldita camilla. Maldita sea», gruñó Cecil al ver las imágenes de la pelea en el parque. Se giró hacia Donald. «¿Qué tal estamos con Starsky Stripe?», preguntó, observando la trayectoria de Olmigt en relación con el rumbo de Invincible y el Viltrumita. Estuvo tentado de usar su teletransportación para intentar interceptarlos y dejar a Olmigt delante de ellos, pero con lo rápido que iban y lo rápido que podían cambiar de dirección, podría ser inútil. Los aviones que la acompañan aún están a 45 minutos de distancia, y eso que van a Mach 9, le dijo. Otros héroes están convergiendo, pero, sería como llevar corderos al matadero. Cecil suspiró, mirando las imágenes en directo de Miruko siendo llevada a urgencias. La 5ª heroína de Japón, y parece una niña pequeña jugando con un hombre adulto, dijo con incredulidad, negando con la cabeza. ¿Qué otras opciones tenemos?, preguntó. Donald suspiró. Tenemos 3 portaaviones, todos preparando aviones para el despegue. Uno tiene una bomba Q experimental, pero, con lo rápido que se mueven, podrían estar a miles de kilómetros de distancia antes de que fijemos el objetivo, y eso si logran salir de una ciudad poblada. Donald negó con la cabeza. Frunció los labios con frustración. Habían estado haciendo simulacros de qué hacer si Omni-Man regresaba repentinamente a la Tierra y comenzaba a atacar, el peor escenario posible, contra el que podrían contrarrestar razonablemente. Pero estaban atascados en la parte más débil de su plan, luchando por conseguir héroes. Al mirar a su jefe, Donald pudo ver con el sudor de su frente que los múltiples teletransportes habían afectado a Cecil. Aunque eso podría deberse a toda esta situación, Cecil no podía correr el riesgo de agotarse en caso de que necesitaran rescatar a los héroes heridos como hicieron con Miruko. Pero con cómo iban las cosas, Mako no iba a durar mucho más, a menos que, señor, tenemos otra opción. Invencible apretó los dientes mientras se deslizaba por un tejado, intentando inclinar su cuerpo lo mejor que pudiera para causarles el menor daño posible y evitar que se cayeran. Girándose para encarar a Anisa mientras ella volaba tras él, levantó los brazos para bloquear el siguiente ataque, cuya fuerza lo desvió hacia la carretera. Golpeando el pavimento y abriéndose paso por encima del asfalto, los coches se desviaron bruscamente para esquivarlo antes de balancear los pies, volcarse sobre las manos y saltar por los aires justo antes de que llegara a una intersección concurrida. Alzando el vuelo, echó un vistazo a su alrededor y maldijo en voz baja. Se acercaban a la costa de Japón, pero aún estaban dentro de la ciudad. Anisa se abalanzó sobre él de nuevo y continuó su ataque. Invencible no pudo levantar la guardia antes de que su puño le impactara en el ojo derecho, ahora hinchado por el constante maltrato. Ese golpe en particular lo envió volando sobre el océano, afortunadamente lejos de la ciudad más poblada, pero también lejos de cualquier refuerzo que pudiera llegar para ayudar. Por otra parte, dada la facilidad con la que ella había despachado a sus amigos en el centro comercial, lo último que quería era que aparecieran otros para terminar con peores destinos. Decidiendo probar una estrategia diferente, Mako no luchó contra el impulso que había adquirido y, en cambio, se dejó llevar por él, surcando el aire con Anisa acercándose, pero sin superarlo al instante. Invencible reprimió una maldición. Con su desempeño contra los demás Viltrumitas en Traxa, esperaba tener una posibilidad razonable de vencer a cualquiera que apareciera en la Tierra. Sin embargo, Anisa estaba demostrando que era una suposición absurda. Se acercaba rápidamente una isla con un pequeño pueblo, así que decidió aterrizar al otro lado, cerca de un gran campo de cultivo. Al girarse para mirar a Anisa, vio que ella también había aminorado el paso y lo miraba expectante. Tienes una misión, que te asignó tu pueblo, y la cumplirás, lo amenazó mientras Mako se limpiaba la sangre que le salía de la nariz. Mako, escúchame, di que lo harás. Di. De acuerdo, me haré cargo del planeta, le instruyó Cecil, con la voz de que odiaba la idea tanto como Mako al oírla. Escupió la sangre que tenía en la boca al suelo, a su lado. No puedes vencerla, hijo, solo dilo y nos prepararemos juntos para estos imbéciles, le dijo.
Tenía sentido mentir ahora, jurar lealtad a Viltrum y trabajar bajo sus narices para alzarse contra el imperio, pero fue Mako jurando las creencias viltrumitas lo que le revolvió el estómago. Porque para él, era estar de acuerdo con ellas, era aceptar que todo lo que no fuera viltrumita era un ser inferior. Que simplemente aceptaría y se quedaría de brazos cruzados mientras esclavizaban incontables mundos por todo el universo mientras él se complacía en ello. Eso significaba que tendría que comprometer sus creencias. Naturalmente, solo había una cosa que decir. No, gruñó, mirando desafiante a Anissa. El viltrumita lo miró indiferente. Niño. Cecil suspiró casi con tristeza antes de abalanzarse sobre ella, blandiendo un puño que ella esquivó. Deteniéndose, se giró para rematar el ataque con otro gancho de izquierda, pero ella contraatacó antes de que tuviera la oportunidad con un golpe ascendente a las costillas, lanzándolo de nuevo al aire. Al sentir el dolor en las costillas, ella voló tras él y lo agarró por el talón antes de lanzarlo de nuevo a la tierra. La viltrumita lo persiguió mientras caía. Su impacto contra el suelo fue seguido rápidamente por el de sus propios pies, que se posaron sobre su pecho. Los pulmones de Invencible gritaron de dolor, tensos al borde del colapso. Gimiendo de dolor, su ojo se abrió justo a tiempo para que la bota de Anissa le golpeara el cuello. ¿Algo que decir?, le preguntó. Invencible apretó los dientes. Gracias, creo que me crujiste la espalda con eso. Ya me siento mucho mejor, respondió con frivolidad. Anissa lo fulminó con la mirada antes de volver a presionarle el cuello. ¿De verdad no lo entiendes? ¿Cuánto peligro corres ahora mismo?, le preguntó mientras él la agarraba de la pierna para levantarla lo justo para que pudiera respirar un poco. Has sido nombrado agente viltrumita de este planeta. Eso no está en discusión, dijo antes de levantar el pie de su cuello. Mientras Invencible respiraba hondo, continuó con su discurso. Eres libre de ignorar tus deberes, pero eso traerá consecuencias, le informó mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. Nuestras fuerzas están ocupadas, y esa es la única razón por la que no podemos reemplazarte. Invencible la miró desafiante. Puedes elegir oponerte a nosotros. Eres libre de negarles a estas personas que dicen preocuparse por la utopía que les traeremos. O podemos aniquilar a toda su especie mientras tomamos lo que queremos, amenazó con tono sombrío antes de arrodillarse ante él. Algún día, llegará un reemplazo. ¿Y si sigues desafiando nuestro mandato? Él te hará sufrir a ti y a todo el planeta. Rezo para que recuperes la cordura antes, le dijo antes de despegar del suelo y volar más rápido de lo que Mako podía esperar. Cuando ella se fue, Invencible volvió a caer al cráter en el que estaba. Eso apestó, gimió. Se quedó allí unos 10 minutos, desnudándose y recuperando el aliento antes de oír el resplandor de la puerta junto a él, con Cecil entrando. El joven héroe se incorporó y se sentó. Nuestras naves espaciales están rastreando su trayectoria fuera del sistema solar. Se ha ido, le informó a Mako, quien solo pudo dejar escapar un suspiro de alivio ante la noticia. Fue una jugada arriesgada. Y todo por unas pocas palabras, señaló. Mako miró al frente, en silencio por unos segundos antes de responder. No son solo algunas palabras, Cecil, dijo por el rabillo del ojo, vio algo que nunca antes había visto. Cecil sonrió. Dando un paso al frente, el hombre mayor le ofreció una mano a Mako, quien la tomó y lo ayudó a ponerse de pie. ¿Cómo están los daños? Intenté asegurarme de que no matara a nadie, pero no hubo bajas, lo cual, considerando todo, es un pequeño milagro, le informó. Tus compañeros están heridos, pero tenemos a la chica de recuperación atendiéndolos ahora, le dijo. Mako respiró aliviado ante la noticia. Tengo que hacer algunas llamadas. Mucha gente vio lo que pasó y querrá saber por qué alguien vestido como Nolan cuando llegó aquí se enfrentó a ti, explicó. Pásate por el Pentágono más tarde, le dijo antes de cruzar la puerta. Mako asintió mientras su jefe entraba. El joven héroe se puso las manos en las caderas y miró el cráter a su alrededor. Necesito hacerme más fuerte, decidió. Oye, tú. Invencible alzó la cabeza y se giró hacia la voz. Al borde del cráter en el que se encontraba, había dos niños pequeños. Ambos llevaban grandes sombreros para el sol. Eran un niño y una niña que no debían de tener más de 10 u 11 años. La niña estaba de pie frente al niño, con los puños apretados en las caderas mientras se inclinaba para mirarlo. Llevaba un vestido rosa con sandalias, y el cabello castaño estaba recogido en coletas a un lado de la cabeza. Detrás de ella, un chico más joven estaba con la mayor parte de su cuerpo oculto tras el de la chica, con aspecto nervioso, como solía estar Izuku.
Además de su sombrero a juego, llevaba un overol azul, una camisa blanca y sus propias sandalias. Maoro, ¿qué haces? Le preguntó en un susurro asustado que Mako pudo oír. Ella se giró hacia él. Arruinó nuestro campo, Katsuma. Le respondió antes de volverse hacia Invencible, arruinaste nuestro campo. Mako hizo una mueca. Oh, demonios. Dijo antes de elevarse del suelo hacia los niños. Los dos niños retrocedieron asustados mientras él flotaba hacia ellos. ¿Hay alguien herido? Preguntó preocupado mientras miraba a su alrededor. Aunque pretendía evitar el pueblo cerca de la bahía de la isla, no se había dado cuenta de que su pelea los había llevado a un campo de caña de azúcar en la misma zona. Afortunadamente no había nadie en los alrededores, los campos a su alrededor apenas estaban empezando a tener brotes de caña de azúcar, pero el gran cráter que Anisa hizo con su cuerpo dejó una abolladura notable en el producto. Katsuma y Maoro, la chica aún de pie mientras el chico se había tropezado al retroceder, se acercaron furiosas al héroe flotante. ¡No! Pero podrías habernos hecho daño si hubieras bajado por ahí. Dijo ella en tono acusador, señalando con el dedo la casa calle abajo. Mako frunció el ceño. Si hubiera golpeado allí, la casa no sería más que escombros, y estos niños, yo, negó con la cabeza y suspiró. Cayó al suelo, inclinando la cabeza avergonzado. Tienes razón. Lo siento, dijo. La muchacha, que abrió la boca para continuar con su punto, la cerró. ¿Qué haces? Preguntó. Mako se arrodilló frente a ella. Tienes razón. Podría haber causado mucho daño si me hubiera caído ahí. No pude controlar dónde me estrellé, pero aún así, eso no es excusa. Siento haberlos asustado, se disculpó sinceramente. La chica parpadeó, aparentemente insegura de qué hacer, pues no esperaba una disculpa sincera del héroe. Señor héroe, señor? Preguntó el niño con nerviosismo. Maoro miró a su hermano con los ojos en alto. Hubiéramos estado bien, estábamos, jugando al otro lado de la casa cuando sentimos que el suelo temblaba, explicó nervioso, sintiéndose mal al ver la expresión triste del héroe. Ya era bastante malo que estuviera herido, con un ojo morado y sangre cayéndole por la nariz y goteando sobre su disfraz, pero verlo molesto lo hizo sentir culpable por las palabras de su hermana. Y podía ver que Maoro también estaba sorprendido por cómo había tomado la reprimenda tan personalmente. Mako negó con la cabeza. ¿Aún así, tú, hermana? Preguntó, arqueando una ceja al ver a la chica, quien asintió. Hermana tiene razón. Dañé tu propiedad, su voz se apagó al observar el tamaño del cráter. De hecho, si me das un segundo, dijo antes de girarse hacia el borde del cráter. A diferencia de lo que a veces se insinuaba en las películas y los cómics, cuando se forma un cráter, el suelo no se dobla hacia abajo por el impacto, sino que se eleva alrededor del punto de impacto. En este cráter, la tierra se había excavado alrededor del centro donde impactó, por lo que el terreno alrededor del agujero se había elevado para igualar lo que se había desplazado. Hundiendo las manos en la tierra, la presionó de nuevo en el agujero hasta que la sección quedó al nivel del terreno circundante. Repitió esto alrededor del borde del cráter hasta que estuvo casi lleno, con la única evidencia de la tierra suelta y la ligera hendidura. No había manera de que pudiera recoger toda la tierra restante, ya que una cantidad considerable había sido lanzada por los aires y esparcida por todas partes, por lo que el daño no estaba completamente reparado como nuevo, pero era mucho mejor que un agujero en el jardín. Claro, mover la tierra le dejó las manos cubiertas de tierra, dedos y guantes incluidos. Va a ser divertido lavarse, murmuró mientras se secaba las manos. Volviendo a mirar a los niños, vio que lo miraban con asombro. Ambos lo habían observado con curiosidad y se quedaron allí al ver exactamente lo que hacía. Lo siento, no es exactamente igual que antes. No puedo recuperar lo que se plantó aquí, pero puedo pagar para reemplazar la cosecha que se perdió, ofreció. Katsuma lo regañó. ¿Qué? ¡No! No necesitas hacerlo. Ya hiciste demasiado. Dijo con admiración. Maoro miró a su hermano con los ojos entrecerrados. A decir verdad, quizá le había echado la culpa un poco, pero en parte era porque Maoro estaba allí. Estaba furiosa porque parte de su casa había quedado destrozada, pero, para su mérito, el héroe había limpiado todo lo que había dejado. Su padre les había enseñado a ambos que, cuando hacían un desastre, era su responsabilidad limpiar, y este tipo lo había hecho antes de que ella pudiera señalárselo. No hay problema. Espera un segundo, dijo el héroe antes de buscar en su bolsillo trasero, solo para fruncir el ceño. Rayos. No hay papel. ¿Alguno de ustedes tiene papel y bolígrafo?
Anotaré mi información de contacto para que sus padres se pongan en contacto conmigo y me digan cuánto debo, dijo. Maoro se volvió hacia su hermano, a punto de pedirle que fuera a buscar lo que quería de la casa. Pero al ver la expresión de su hermano, el asombro que le invadía al mirar al héroe, Katsuma. Quédate aquí y asegúrate de que no vaya a ninguna parte, le dijo. Se giró hacia ella y preguntó en voz baja. ¿Eh? Antes de que ella saliera corriendo, preguntó. ¿Eh? La observó alejarse cada vez más. Al darse la vuelta, vio al héroe sonreír levemente y encogerse de hombros. Ella es la jefa, dijo antes de flotar desde el suelo, cruzar las piernas y agacharse. Katsuma sintió como si su hermana lo hubiera empujado desde un puente, traicionado como nunca antes. Intentó decir algo, pero los nervios lo dominaban. Sin embargo, cuando el héroe tosió entrecortadamente, sus nervios dieron paso a la preocupación. ¿Está bien, señor? Preguntó tímidamente. Invencible levantó una mano antes de escupir sangre al suelo. Sí, estoy bien, solo un poco maltratado, admitió, pues era inútil negar que estaba herido. Secándose los dientes con la lengua para asegurarse de que no tuviera sangre, le dedicó una sonrisa al niño. Pero me han maquillado mucho peor, añadió. Katsuma se relajó visiblemente con la noticia. Al mirar al héroe, le parecía tan familiar, como si lo hubiera visto antes. Los colores le eran familiares, pero ¿cuántos otros héroes llevaban trajes negros, amarillos y azules? Lo único extraño era la máscara que formaba la letra, Kastuma Jadeo, y eres invencible. Exclamó en estado de shock. Mako se miró, preguntándose por qué tardó tanto en darse cuenta, hasta que se dio cuenta de que su máscara se había roto en la batalla, y sin ella, su aspecto era irreconocible. Ah. Sí, soy yo, confirmó antes de ver que el chico estaba fascinado por él. Al ver a Invencible mirándolo, sus nervios volvieron con furia, jugueteando con sus manos mientras las miraba, sin saber qué hacer. Por suerte, tras haber crecido con Izuku, Mako reconoció la ansiedad del chico. ¿Vives aquí con tu hermana y tus padres? Preguntó educadamente. Kastuma levantó la vista sonrojado antes de asentir. ¿Sí? Yo, Maoro y nuestro padre. Pero él está en la ciudad ahora mismo, añadió. Mako notó que no mencionó a ninguna madre, pero decidió que era mejor no mencionarlo. Debe ser agradable tener un hermano con quien jugar, señaló. Katsuma sonrió. Sí. Mi hermana es la mejor, pero, bueno, apartó la mirada tímidamente. A ella, no le gustan los héroes, admitió. Mako contuvo la risa. Era bastante obvio. Al darse cuenta de cómo debía sonar, levantó las manos rápidamente. Pero eso no significa que no le gustes. Está bien, dijo Mako con un gesto. O sea, destrocé el jardín de tu chico, dijo, mirando por encima del hombro. Esa no es la mejor primera impresión, admitió. Katsuma bajó la mirada y se sonrojó tímidamente. ¿Y tú? Preguntó. Katsuma asintió con una leve sonrisa. Sí, incluso vi tu pelea con el gigante esta mañana en la tele. Era enorme. Pero lo golpeaste como si nada. Dijo. Recordó que el gigante era en realidad un niño pequeño con un don fuera de control, pero Katsuma no necesitaba saber ese pequeño detalle. Tengo que preguntarte, ¿no te asustaste? Era realmente grande. Mako sintió que sus labios se curvaban en una sonrisa, pero antes de que pudiera responder, Maoro regresó. Toma. Dijo, poniéndole un bolígrafo y un papel en la cara. Y más te vale que no intentes estafarnos, le advirtió. Mako negó con la cabeza mientras escribía rápidamente su nombre y número en el papel. No te preocupes. Ah, y si no contesto, dile a tu papá que deje un mensaje. A veces vuelo por zonas sin señal, añadió antes de entregarle el papel a Katsuma. El niño miró con asombro la firma que Mako dejó. Al levantarse, limpiándose las manos lo mejor que pudo, miró a Katsuma. Y para responder a tu pregunta, sí, tenía un poco de miedo. Pero me asustaba más lo que pudiera pasar si no estaba allí, respondió. Maoro arqueó una ceja antes de girarse hacia el oeste. Que tengas un buen día, dijo antes de despegar hacia el cielo y volar hacia Estados Unidos. Mientras se lavaba las manos en el océano camino al Pentágono, Don Ladd lo recibió y lo condujo al subsuelo de las instalaciones donde se encontraba la sede de la GRA. Teletransportamos a las familias de los estudiantes aquí. Los heridos fueron la prioridad. Están todos aquí mientras tomamos declaraciones, le explicó a Mako mientras caminaban por los pasillos de la agencia gubernamental. La última vez que Mako estuvo aquí fue después de lo de los Muller. No había resultado muy herido físicamente en la pelea, pero ver a todos esos clones morir ante sus ojos fue un shock.
El recuerdo no fue tan visceral como antes, pero aún así lo hizo estremecerse sutilmente. Donald lo condujo hasta una puerta corrediza que se abrió. Dentro, Inko Midoriya estaba sentada junto a una cama que ocupaba Izuku. Inko se giró hacia Mako, con los ojos rojos de tanto llorar, y suspiró aliviada. Oh, gracias a Dios que estás a salvo. Exhaló aliviada mientras se levantaba de la silla y se acercaba a Mako, dándole al joven un fuerte abrazo que lo hizo gemir. Inko retrocedió con un respingo. Ay, cariño, lo siento. Se disculpó. Mako levantó una mano. Está bien, estoy bien, Izuku. Preguntó mientras miraba la cama y encontraba, Izuku Midoriya, sonriendo. Mako. Hola, amigo. Saludó arrastrando la voz. Mako parpadeó al oír el tono de su amigo. Tenía algunas costillas fracturadas, pero Recovery Gel curó la mayor parte del daño. Le recetamos analgésicos para aliviarlo, explicó Donald. Izuku levantó una mano de la cama. Una droga, por favor, dijo con forzado sofisticación antes de reírse para sí mismo. Drogas. Qué gracioso, rió entre dientes. Cualquier preocupación que Mako pudiera tener por su amigo se desvaneció, y la sonrisa que se dibujó en su rostro fue de alivio y diversión a la vez. Vaya, qué gracioso, dijo antes de mirar a Inko, solo para verla mirando a su hijo con el ceño fruncido. Mako se giró hacia Donald. Donald, puedo encontrar a los demás desde aquí. Gracias, amigo, dijo, dirigiendo la mirada a Inko en silencio para hacerle una señal. El hombre asintió. Ah, sí, claro. Si necesitas algo, no dudes en llamar, dijo, saludando a Inko con la cabeza antes de salir de la habitación. Cuando la puerta se cerró, Mako puso una mano sobre el hombro de Inko, la mujer se giró hacia él y lo encontró mirándola con preocupación. Señora Midoriya, ¿está bien? Preguntó con preocupación. Inko lo miró fijamente antes de mirar a su hijo. Mako, ¿por qué sigue pasando esto? Preguntó con una voz triste que lo tomó por sorpresa. Primero fueron esos villanos en la USG, luego, en sus prácticas, tuvo que luchar contra ese peligroso villano, y luego, en la invasión, tuvo que luchar contra su líder y ahora, su voz se fue apagando, sacudiendo la cabeza mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos. ¿Por qué mi bebé sigue lastimándose? Le preguntó. Mako respiró hondo. De niño, recordaba cómo su padre se ausentaba durante días, a veces semanas enteras, para lidiar con algún problema relacionado con sus héroes. Mientras tanto, él y su madre se preocupaban por él, y cada vez que se enojaba por la ausencia de su padre, o por si lo lastimaban, su madre hacía todo lo posible por consolarlo hasta que su padre llegaba a casa y le decía que todo iba a estar bien. Señora Midoriya, empezó antes de suspirar. Así es el mundo, dijo, haciendo que Inko lo mirara. Ojalá no fuera así. Pero no elegimos cuando nos pasan cosas malas como esta. Lo único que podemos hacer es elegir cómo actuar cuando llegan esos momentos, dijo mientras se giraba hacia su amiga, quien estaba sumida en el aturdimiento provocado por los analgésicos. Inko negó con la cabeza. Es solo un niño, ustedes dos lo son, dijo en voz baja. No está bien. Mako meneó la cabeza. No lo es, asintió. Inko se mordió el labio antes de volverse hacia él. Mako, ¿son felices en la UA? Preguntó. El joven Viltrumita parpadeó sorprendido ante su repentina pregunta. Desde que ingresaron a esa escuela, han pasado por mucho, ¿y no son ellos quienes se supone que deben cuidar de ustedes? Preguntó con firmeza. Mako levantó una mano. Señora Midoriya, se alejó lentamente mientras pensaba qué decir. Mire, no se equivoca. La UA tiene algunas cosas en marcha con las que no estoy de acuerdo, admitió, pensando en lo indulgentes que eran con Bakugo. Pero están haciendo lo que pueden. Nadie esperaba que un Viltrumita apareciera de la nada. Y si alguien debería haberlo hecho, probablemente debería haber sido yo. Mako, ella negó con la cabeza. Pero, sinceramente, la UA es una de las mejores cosas que nos han pasado a mí y a Izuku. Es más feliz allí que nunca, admitió con sinceridad. Ir a la escuela durante tanto tiempo había sido un infierno para ambos. Entrar a la UA fue como una segunda oportunidad en la vida, en muchos sentidos. La puerta se abrió tras ellos, se giraron y Mako sonrió al ver a Uraraka con la mano en alto, como si fuera a tocar. Gritó antes de agachar la cabeza. Oh. Lo siento, no quise abrir la puerta, oh. Más o menos, lo hizo sola, dijo tímidamente mientras Mako se acercaba, frotándose la nuca. ¿Estás bien? Preguntó. Uraraka dudó un momento antes de asentir. Sí, es que, pasó algo en el centro comercial Y.
No sé qué es, respondió vagamente antes de negar con la cabeza. Pero eso puede esperar, ¿está bien, Deku? Preguntó. Mako sonrió con suficiencia antes de hacerse a un lado y señalar la cama donde yacía Izuku. El alivio inundó el rostro de Uraraka al ver a la otra mujer, que ladeaba la cabeza confundida. Oh. Señorita Midoriya, ella es Uraraka, amiga de la escuela de Izuku y Mia, la presentó. Los ojos de Uraraka se abrieron de par en par al darse cuenta, tanto por la presentación de Mako como por los rasgos faciales familiares que la mujer compartía con Deku, de que era su madre. Dios mío. Volvió a inclinar la cabeza rápidamente. Me alegra finalmente conocerla, señora Midoriya. Deku me ha hablado mucho de usted. Dijo cortésmente con un dejo de nerviosismo en la voz. Inko se resistió a la chica y rápidamente le devolvió el gesto. No, por favor. Qué gusto conocerte. Mi hijo me habla de ti todos los días. Qué bueno poder finalmente ponerle cara a tu nombre. Respondió con igual cortesía y nerviosismo. Mako, de pie entre ellos dos, los miró antes de toser en su mano. Entonces, Uraraka, ¿cómo están los demás? Preguntó. Ochako levantó la vista de su arco antes de ponerse de pie junto con Inko. Bueno, Ida recibió un golpe en la cabeza con unos escombros. Lo dejaron inconsciente y le hicieron un corte feo, pero ya está de pie y moviéndose, explicó. Kirishima quedó bastante malherido, pero su don se llevó la peor parte. Se quedará a pasar la noche. Sus madres están aquí y no se apartarán de él, explicó antes de cruzar los brazos. Todos los demás están ocupados dando declaraciones. Intenté usar mi don con esa mujer, pero, me afectó un poco, explicó. Mako inclinó la cabeza. ¿En serio? ¿Cómo? Preguntó. Uraraka abrió la boca, pero Deku la detuvo cuando agarró la manga de su madre. Mamá. 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 Susurró. Uraraka ladeó la cabeza al oír la voz infantil que Izuku tenía ahora. Se giró hacia Mako, quien había vuelto a sonreír. Mamá, ¿quién es? Preguntó, señalando a Uraraka. Uraraka se adelantó un poco y, al ver la mirada aturdida de Deku, ató cabos. Hola Deku, soy yo, Uraraka, tu compañera de clase, lo saludo, intentando reprimir la sonrisa temblorosa que ahora tenía. Deku parpadeó lentamente, ¡oh! Exclamó de repente, provocando una carcajada en Uraraka. De repente, se acercó a su madre. Mamá. Es ella. Es Uraraka. Es ese ángel. Mako se tapó la boca y la apretó tan fuerte como pudo para contener el sollozo de risa que amenazaba con salir cuando vio como el rostro de Uraraka se había puesto rojo brillante. Tras visitar a Ida y Kirishima, los padres de ambos estaban allí y estaban encantados de conocer a Mako. Había una última persona a la que Mako debía visitar antes de volver a casa. Maldita sea, perra espacial. Maldijo Rumiu Sagiyama mientras intentaba sacar su pierna del estribo. La quinta heroína de Japón estaba postrada en cama con una bata de hospital y una escayola futurista. Al oír abrirse la puerta, se giró y vio a Mako allí. ¿Te ves como me siento?, lo saludó. Mako rió entre dientes mientras se acercaba al asiento junto a su cama. Qué gracioso viniendo de la que se rompió la pierna, respondió mientras su mentor se recostaba en la cama con un bufido. Hablé con tu médico al entrar y me dijo que estarás en cama un tiempo, dijo. La heroína profesional chasqueó la lengua. Sí. Tengo los ligamentos de la rodilla como un queso en tiras ahora mismo, ni siquiera puedo mover esto. También me rompí la rótula, pero me la van a operar para reemplazarla, dijo encogiéndose de hombros con indiferencia. No me importa la cicatriz, pero los gilipollas de los médicos incluso me dijeron que con lo que tienen probablemente ni siquiera se les formará costra cuando terminen, dijo mientras miraba a Invincible, solo para titubear al verlo bajar la mirada con culpa. Suspiró. Dios mío, ¿qué pasa, enano? Miró a Rumi por el rabillo del ojo hinchado. Ella inclinó la cabeza hacia adelante con una mirada indiferente, retándolo a negar que algo pasaba. Suspiró derrotado. Es solo que, todo esto pasó por mi culpa. No fui lo suficientemente fuerte para evitar que Anisa te hiciera esto, o que lastimara al resto de mis amigos y. Cuando vi lo que le hizo a mi mejor amiga, simplemente, perdí la cabeza, admitió. Ya había sentido ira antes. Le rompió la mandíbula a Sinclair de revés al encontrarlo, destruyó al reanimen que ponía en peligro a Melissa, e incluso con Bakugo no le importaba ponerse violento, aunque se contuviera durante su entrenamiento. Y lo que le asustaba era la facilidad con la que a veces se le disparaba el gatillo. Quería matarla por haberles hecho daño, admitió con voz asustada. Rumi parpadeó sorprendida. Cuando Mako hizo prácticas con ella, se mostró sorprendentemente sensato.
Una de las razones por las que no tuvo un becario con ella era que sabía perfectamente que los adolescentes eran unos idiotas, pero los logros de Mako como héroe hasta el momento lo hacían parecer alguien a quien no tendría que vigilar constantemente mientras intentaba hacer su trabajo. Enano, y yo solo, continuó mientras negaba con la cabeza, sé lo que puedo hacer, he visto lo que podría hacer si alguien como yo, se desata, dijo, recordando la destrucción de su padre en la Tierra y de los Viltrumitas en Traxa. Había sacado tantos cuerpos de la carnicería del planeta alienígena que no importaba que no fueran humanos, seguían siendo personas. Rumi intentó nuevamente más fuerte. Pero con los Viltrumitas yo, no puedo hacer eso. No puedo contener mis golpes porque son muy fuertes y griega. Mako. Ladró Rumi, sacándolo de sus pensamientos. El héroe conejo lo miró con severidad. Oye, lo entiendo, le dijo, y él la miró con escepticismo. Mira, sé que parezco una adicta a las batallas, y me gusta una buena pelea tanto como a cualquiera, pero eso no significa que vaya a perder los estribos en cada pelea, le dijo. El tono de su voz hizo que Mako se diera cuenta de que, de hecho, hablaba en serio. Rumi miró su pierna, que estaba colgada, ¿sabes que podría destrozar un bloque de motor con las piernas? ¿Sabes la fuerza que debe tener algo así? Y uso los mismos ataques contra humanos que no son ni de lejos lo suficientemente fuertes para eso. Se volvió hacia Mako con una expresión más serena. Ya lo entiendo. Te da miedo ir a por todas porque no quieres lastimar gravemente a alguien. Pero tampoco quieres retratarte cuando es necesario, dijo antes de dedicarle una pequeña sonrisa. Pero, desde mi punto de vista, no tienes de qué preocuparte, de hecho eres bastante listo, para ser un enano, añadió. Mako sonrió levemente. Gracias, dijo antes de recostarse en su silla. Aunque tengo que esforzarme para hacerme más fuerte, todos lo tenemos. Miruko se miró la pierna y suspiró. Bueno, por ahora estaré fuera de combate. Pero bueno, ¿cuándo salga? Le preguntó antes de volverse hacia él con una mirada feroz. ¿Tú y yo vamos a entrenar? La próxima vez que vea a la zorra espacial, le voy a quitar esa sonrisa de la cara, dijo con saña. Hoy había empezado con Mako e Izuku yendo al centro comercial a comprar provisiones para su acampada, pero terminó con buena parte de su clase siendo detenida por el GA informada tras la llegada de un Viltrumita de la nada. Decir que el día de Mako había dado un vuelco sería quedarse corto. Tras comprar ropa en una tienda de camino a casa, Mako subió en ascensor en silencio. En resumen, soy libre de seguir haciendo lo que he estado haciendo, pero los Viltrumitas van a enviar a un sustituto que me juzgará y comprobará si cumplo con sus expectativas. Ah, y no olvidemos a los cientos de personas online que preguntaban por qué había otro Viltrumita aquí. Pensó, y esta última información solo se supo cuando le envió un mensaje a su madre diciéndole que estaba bien. Cecil me dijo que quizá necesitaría hacer una declaración. Pero nunca he estado delante de una cámara y no hemos repasado cómo hacer entrevistas en la escuela. ¿Quizás la medianoche me sirva? Bueno, al parecer tengo una sesión con ella mañana. Así que le preguntaré entonces. Pensó mientras las puertas del ascensor se abrían, su madre lo esperaba en la puerta, entrando en su casa y abrazándolo. Hola, mamá. Ella se apartó e hizo una mueca cuando vio su mirada. Oh, cariño. Está bien, se ve peor de lo que es, ¿qué tal tu día? Preguntó bromeando, intentando animar el ambiente mientras su madre lo acompañaba a la cocina. En realidad, muy bien. Pasó por aquí un hombre de Cecil que ha cuidado niños de personas con superpoderes como tú, explicó, señalando el comedor donde su hermano pequeño estaba en el suelo, jugando con algunos juguetes viejos de Mako junto con una joven que se volvió hacia él. Mako parpadeó. Espera, ¿no estás? Mako. Qué bueno verte de nuevo. La saludó Himiko Toga con una cálida sonrisa.